El motor de arranque no gira en Mazda CX-30. Y lo peor de este síntoma no es el silencio, sino lo rápido que te empuja a una conclusión cara. Se murió el motor de arranque. Muchas veces no es eso. A veces el coche está perfectamente, pero el sistema decide no dejarlo girar. O la electricidad llega tan débil que todo parece muerto, aunque la batería todavía tenga voltaje. Si estás en un parking, con prisa, y el botón de start no hace nada, lo que necesitas no es teoría. Necesitas un orden, un camino corto para separar lo común de lo raro, sin romper nada y sin empezar a puentear cables a ciegas. Primero, define el síntoma con precisión, porque no arranca puede significar tres cosas distintas. 1. Silencio total. No hay clic, no hay intento, como si no pasara nada. 2. Un clic único, seco y ya. 3. Clic, clic, clic rápido, como ametralladora. Cada uno apunta a una familia de causas diferente, y además hay señales alrededor. Las luces del tablero se apagan al intentar arrancar, los faros bajan de intensidad, se reinicia la pantalla, aparece algún mensaje de llave o de sistema. ¿El coche estaba perfecto ayer y hoy no? ¿O viene dando avisos desde hace días? Si hay clic rápido repetido, casi siempre estás viendo una batería descargada o una caída de tensión brutal por mal contacto. Si hay un clic único, puede ser batería débil, pero también puede ser el solenoide del arranque intentando actuar sin fuerza suficiente, o un problema de cableado de potencia. Si hay silencio total, ahí entran con fuerza los bloqueos de seguridad, la llave inteligente, el pedal, la palanca en P o N, un fusible, un relé, o simplemente que la tensión cae tanto que los módulos se apagan antes de mandar la orden. Ahora sí, vamos a lo que más resuelve en menos tiempo. ¿La batería y sus conexiones? Porque incluso cuando el problema real es otra cosa, una batería floja te puede falsear todo el diagnóstico. Y aquí está la trampa. Medir voltaje en reposo y decir, marca 12 y algo, está bien. No sirve. Una batería puede mostrar un número decente sin carga y derrumbarse en el instante en que pides corriente para arrancar. Si tienes un multímetro, perfecto. Si no, también puedes hacer pruebas con lo que ves y oyes. Con multímetro, una referencia práctica. Una batería sana en reposo suele estar alrededor de 12,6 beta. Si ves 12,2 B o menos, ya estás en zona de sospecha. Si ves 12,0 B o por debajo, es muy probable que no tenga fuerza. Pero lo importante es qué pasa al intentar arrancar. Pide a alguien que pulse Start mientras tú miras el voltaje. Si cae de golpe a valores muy bajos, la batería está descargada, o hay una resistencia enorme en algún punto. No hace falta obsesionarse con el número exacto. Lo que buscas es una caída dramática y un comportamiento inestable. Sin multímetro, mira los síntomas. Si al intentar arrancar las luces interiores se vienen abajo, el tablero parpadea, la pantalla se reinicia o escuchas relés bailando. Eso huele a tensión insuficiente. Y aquí viene el error típico. Insistir, cada intento con baja tensión puede dejar módulos confundidos, generar avisos raros, y en algunos coches incluso bloquear temporalmente funciones hasta que la tensión se estabiliza. No es que se rompa por intentarlo 2 veces, pero sí puedes convertir un problema simple en una situación más caótica. Siguiente paso. Los bornes. Parece demasiado básico, pero es de lo más común. Un borne apenas flojo puede dejarte tirado sin previo aviso. Abre el capó y revisa que los terminales estén firmes, sin movimiento. Si puedes girarlos con la mano, ya encontraste un sospechoso serio. Busca también sulfato, esa costra blanquecina o verdosa. No hace falta desmontar medio coche. A veces basta con apretar correctamente y limpiar con cuidado. Si no tienes herramientas o no te sientes seguro, mejor no improvisar. Pero al menos puedes identificar si hay juego o corrosión evidente, y no te quedes solo en el positivo. La masa es la gran olvidada. El coche necesita un camino de ida y de vuelta, del positivo a la carga y de regreso por masa. Un cable de masa fatigado, un punto de tierra sucio o una unión floja entre chasis y motor puede hacer que el arranque quede mudo. ¿Por qué? Porque el motor de arranque pide mucha corriente, y cualquier resistencia pequeña se convierte en una caída de tensión enorme. A veces el tablero se ve normal, pero en el momento de arrancar, la corriente no puede circular y todo se viene abajo. Una prueba rápida y bastante reveladora, si tienes un arrancador portátil o puedes hacer puente con otro coche, es intentar arrancar con una fuente externa. Si con el booster arranca al instante,
Tu problema está en batería descargada o en conexiones que no entregan corriente suficiente. Ojo, incluso con booster, si los bornes están flojos o hay mala masa, puede seguir fallando. Por eso, cuando conectas pinzas, asegúrate de que el negativo vaya a un punto de masa sólido del coche, no necesariamente al borne. Negativo si está sospechoso. Y si no estás acostumbrado a hacer puentes, mejor asistencia. Un error ahí puede ser caro. Ahora, si la batería parece bien y las luces no se desploman, pasamos al segundo gran bloque: el mando y los bloqueos. Aquí es donde mucha gente cambia piezas sin necesidad. Porque el motor de arranque puede estar perfecto, pero nunca recibe la orden de girar. En un Mazda CX-30 con botón Start-Stop, hay condiciones que deben cumplirse para que el coche autorice el arranque. La más obvia, la palanca en P o en N en algunos casos. Parece tonto, pero un sensor de posición o un no terminó de entrar en P puede impedir el arranque. Si estás atascado, prueba algo simple. Pisa el freno, mueve la palanca con firmeza a P, suéltala, vuelve a ponerla en N y regresa a P. No es magia, es una forma de obligar al sistema a leer de nuevo la posición. Si de pronto arranca, ya sabes por dónde va el tema. Luego está el pedal de freno. Si el coche no detecta que estás pisando el freno, puede no permitir el arranque. ¿Cómo lo notas sin escáner? Mira si se encienden las luces de freno cuando pisas. Si no se encienden, el interruptor del pedal o su circuito puede estar fallando. Y eso no solo afecta al arranque, también puede afectar a otros sistemas. Si las luces sí se encienden, al menos esa condición básica se cumple. La llave inteligente y su pila son otro clásico. A veces el coche abre, pero no autoriza el arranque con normalidad. Puede parecer contradictorio, pero no siempre usa el mismo nivel de comunicación para abrir que para arrancar. Si ves mensajes relacionados con llave, o si el coche tarda en reconocerla, prueba con la segunda llave si la tienes. Si no, hay un truco seguro: acercar la llave al botón de Start o al punto de lectura que indique el manual, y arrancar así. Muchos sistemas permiten arrancar aunque la pila esté baja, usando lectura de proximidad. Si con eso arranca, no es el motor de arranque, es la pila o la comunicación de la llave. Y aquí entra el inmovilizador, que es básicamente el guardia de seguridad del coche. Si el sistema cree que la llave no es válida, no va a dejar girar el motor. A veces lo indica con un icono o un mensaje, a veces solo con un "no pasa nada". Si sospechas de esto y no tienes otra llave, evita experimentar desconectando batería al azar o haciendo puentes. Puedes terminar con más avisos y seguir sin arrancar. Lo razonable es estabilizar la alimentación primero, probar con la llave de repuesto, y si persiste, asistencia o taller con diagnóstico. Relés y fusibles. Suenan a electricidad complicada, pero el concepto es simple. El relé es un interruptor controlado eléctricamente. Si el relé de arranque no actúa, el motor de arranque no recibe la señal. ¿Cómo lo detectas sin desmontar nada? A veces se escucha un clic desde la caja de fusibles o desde el vano motor cuando intentas arrancar. Si escuchas ese clic, significa que al menos una parte del mando está intentando funcionar. Si no escuchas nada, puede ser que no llegue la orden, o que el relé no esté actuando, o que la tensión sea tan baja que ni siquiera pueda moverse. Si tienes acceso fácil a la caja de fusibles y el manual para identificar el fusible del circuito de arranque o del sistema relacionado, puedes revisar visualmente si está fundido. Pero no te quedes solo con "se ve bien". Algunos fallos no se ven a simple vista. Y sobre todo, no sustituyas fusibles por otros de mayor amperaje para probar. Eso es una receta para quemar algo más caro. Hasta aquí, lo más común. Y ahora viene la parte que confunde. Cuando todo parece correcto, hay clic, hay tablero normal, la llave está bien, pero el motor de arranque sigue sin girar. Ahí entramos en la ruta de potencia hacia el motor de arranque, y en el propio conjunto del arranque, piensa en el motor de arranque como dos cosas: un solenoide que empuja y conecta, y un motor eléctrico que gira. El clic único muchas veces es el solenoide intentando actuar. Si el solenoide hace clic pero el motor no gira, puede ser que no le llegue suficiente corriente por el cable grueso positivo, que la masa sea mala, o que el motor de arranque esté desgastado o trabado. También puede ser que el motor térmico esté bloqueado. Pero eso es menos común, y normalmente viene con historia previa: ruidos, sobrecalentamiento o un evento claro. ¿Cómo se diferencia una caída de tensión por cables de un motor de arranque defectuoso? Con mediciones de caída de tensión, que es lo que muchos no hacen, y por eso cambian piezas a ciegas. La idea:
No basta con medir, hay 12 VT en la batería. Hay que ver cuántos voltios se pierden en el camino cuando intentas arrancar. Un cable o conexión en mal estado se comporta como una resistencia. Bajo carga, esa resistencia se come voltaje. Resultado: en la batería hay voltaje, pero en el motor de arranque no llega lo necesario. En un taller serio, esto se comprueba midiendo la caída entre el borne positivo de batería y el terminal del motor de arranque durante el intento, y también entre el cuerpo del motor de arranque y el borne negativo si hay demasiada caída en cualquiera de los lados. El problema es cableado, conexiones o masas, no el motor de arranque. Y esto es clave porque cambiar el motor de arranque no arregla un cable de masa malo. Solo te deja con un motor de arranque nuevo, que tampoco gira. Si estás en casa y tienes multímetro y algo de experiencia, puedes hacer una versión básica de esta prueba sin desmontar el arranque. Pero no voy a empujarte a meter las manos donde no debes. Hay puntos con corriente alta y riesgo real de cortocircuito si tocas donde no corresponde. Lo que sí puedes hacer con seguridad es observar patrones. Si al intentar arrancar todo se apaga fuerte, piensa en batería o conexiones. Si casi nada se atenúa y solo hay un clic, piensa en solenoide, arranque o en caída localizada en el cable grueso. Si no hay clic y el coche parece no autorizar, piensa en mando, llave, freno, PN, relé. Hay otro escenario muy típico. Después de cambiar la batería o después de que se descargó por estar el coche parado, el coche puede comportarse raro, con mensajes, con sistemas que tardan en despertar. A veces el problema real es simplemente que la batería nueva no está cargada al 100%, o que un borne quedó apenas flojo, o que el coche necesita unos minutos con tensión estable para que todo vuelva a la normalidad. Por eso, si acabas de cambiar batería y aparece el síntoma, vuelve a lo básico. Apriete de bornes, estado de la batería, y un intento, con booster para descartar. Clima frío y trayectos cortos también juegan. En frío, la batería entrega menos y el motor pide más. Si haces recorridos cortos, la batería no se recupera del todo. El primer día arranca lento, el segundo hace clic, el tercero silencio. Y ahí es donde la gente se sorprende. Pero si la batería tiene solo 2 años, la edad ayuda, pero manda el uso, la carga real y el estado de conexiones. Ahora, hablemos de lo que no conviene hacer cuando estás desesperado. Puentear relés o tocar el motor de arranque con un destornillador para hacerlo girar. Puede funcionar en coches viejos y en manos expertas. Pero en un coche moderno es una forma excelente de provocar un cortocircuito, dañar módulos o llevarte un susto serio. Además, aunque lograses arrancar una vez, no habrías solucionado la causa. Solo la habrías escondido. Entonces, ¿cuál es el camino rápido de 10 a 15 minutos para decidir qué hacer? Empieza por clasificar el síntoma. Silencio, clic único o clic rápido. Mira el comportamiento de luces y pantalla al intentar arrancar. Si hay caída evidente, ve directo a batería y conexiones. Si tienes booster, pruébalo. Si con booster arranca, ya tienes una dirección clara. Carga, batería, bornes, masas. Si no hay caída evidente y el coche parece no querer, revisa condiciones de autorización. PN, freno, luces de freno, llave y pila. Segunda llave, arranque acercando la llave al botón. Si hay clic pero no gira, sospecha de caída de tensión localizada, cableado de potencia o motor de arranque, solenoide. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Cuándo parar y llamar a asistencia o taller? Cuando no tienes forma segura de comprobar batería o de hacer un arranque auxiliar, cuando hay olor a quemado, humo, chispazos, o cuando el coche muestra mensajes de fallo eléctrico y el tablero se vuelve loco. También cuando el coche está en un lugar peligroso y necesitas moverlo ya. Y por supuesto, si sospechas de inmovilizador o de un problema de llave que requiere equipo de diagnóstico, si lo llevas a taller, hay una forma de evitar el cambiamos el motor de arranque y a ver. Pide que midan caídas de tensión en positivo y masa durante el intento de arranque, que verifiquen el estado de batería bajo carga y que confirmen si llega señal de mando al solenoide. Con esas 3 cosas, normalmente se separa el 80% de los casos sin adivinar. Si el motor de arranque está realmente mal, una prueba en banco lo confirma. Si el problema es un cable o una masa, lo verán en la caída. Si el problema es autorización, lo verán en la señal de mando y en los códigos. Y ahora sí, volvamos al punto de partida, porque es el error que más dinero hace perder. El motor de arranque no gira en Mazda CX-30.
no significa automáticamente motor de arranque muerto. Muchas veces significa no hay corriente suficiente para girarlo, o el coche no está autorizando el arranque. Dos mundos distintos. En el primero, la batería y las conexiones mandan. En el segundo, mandan las condiciones de seguridad, la llave y el circuito de mando. Si tuviera que dejarte con una idea clara para que no te quedes atrapado en el parking, sería esta. Cuando el arranque no gira, no persigas la pieza más grande. Persigue la energía y la autorización. Energía, batería, bornes, masas, caídas de tensión. Autorización, PN, freno, llave, inmovilizador, relé. Si sigues ese orden, lo normal es que encuentres la causa sin cambiar nada a ciegas. Y si no la encuentras, al menos llegarás al taller con información útil y con menos riesgo de que te vendan el primer recambio que se les ocurra. Porque al final, el silencio del arranque no es una respuesta, es una pista. Y cuando la lees bien, casi siempre te lleva a algo mucho más simple de lo que parece al principio. El motor de arranque no gira en Mazda CX-30, sí, pero la pregunta real es, ¿no gira porque no puede o porque no le dejan? Esa diferencia es la que separa una solución rápida de una factura innecesaria.